Bien, buenos días a todos. En el día de hoy vamos a ver la clase de obesidad. Para entender la obesidad debemos saber que es una enfermedad que es epidémica, crónica, metabólica, heterogénea y estigmatizada, de origen multifactorial, es decir, que depende de muchos factores, pero está caracterizada por un exceso de grasa corporal cuya magnitud y distribución condicionan la salud del individuo. ¿Sí? Ahora detalladamente vamos a ir describiendo esas características para tratar de comprender cómo es este tipo de patologías. Antes de eso vamos a revisar brevemente la epidemiología para entender la importancia de esta patología con el correr de los años. En el año 2016 hubo 1.900 millones de adultos mayores que tenían sobrepeso en los Estados Unidos, de los cuales 41 millones son niños menores de 5 años que tenían sobrepeso o eran obesos, por eso se está poniendo una especial atención, un foco en lo que es obesidad infantil, y se considera que en este país más del 50% de la población entre 25 y 35 años padece obesidad. Si bien Estados Unidos justo es un modelo de un país donde los niveles de obesidad son de los más altos del mundo, repasemos un poco ese concepto de enfermedad epidémica y tengamos en cuenta alguna estadística respecto de Argentina. Si en nuestro país este porcentaje de personas con exceso de peso o sobrepeso viene incrementándose con el correr de los años. Ahí tenemos estadísticas relacionadas al 2005, al 2009 y al 2012, donde el valor es más del 20%, y hay datos del 2016 de un relevamiento que hizo el Ministerio de Salud, donde ese porcentaje se estaría colocando entre 26 y el 30%. Las provincias más afectadas son las del sur de nuestro país, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde, como se ve bien en la imagen, se incrementan los niveles de sedentarismo y se disminuye considerablemente el consumo de frutas y verduras. Luego, posteriormente, vamos a ver qué efecto tiene lo que es la implementación de ejercicio físico, así como consumir este tipo de alimentos balanceados en este tipo de patologías como es la obesidad. Entonces, hablamos de una enfermedad epidémica porque realmente es una epidemia que está afectando a un porcentaje muy alto de la población y dentro de ese porcentaje, hoy, como les comenté, se pone especial foco en lo que son los niños. Hablamos de una enfermedad crónica porque es de desarrollo lento y paulatino, y una vez instalada la obesidad es muy difícil de erradicarla o de revertir el cuadro y sus manifestaciones clínicas, que como veremos, es bastante variada y debe ser atendida en conjunto. Hablamos de que es una enfermedad metabólica, ¿sí? Porque hay un cambio en el metabolismo y se incrementa la grasa corporal, ¿sí? Tenemos lo que es el tejido adiposo, en el cual se almacena y liberan los lípidos. En este caso tenemos un exceso de grasa que se almacena en los adipocitos, que son las células que conforman el tejido adiposo, los cuales pueden incrementar su tamaño acumulando estos lípidos para utilizarlos posteriormente como combustible. Ese aumento de la grasa corporal tiene una magnitud y una localización que condicionan la salud, es decir, tenemos una distribución de este tejido adiposo que puede ser subcutáneo y puede ser visceral. ¿Sí? Cuando llega a las vísceras tenemos un problema mayor porque las complicaciones se vuelven más problemáticas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos esta distribución del tejido adiposo sobre la cintura y bajo la cintura y que hay diferentes condiciones y patrones de distribución para el caso de los hombres y las mujeres. En detalle, tenemos un tipo de obesidad del tipo ginecoide en forma de pera para el caso de las mujeres, donde hay un patrón de distribución de la grasa predominante en cadera, muslos y piernas, y se relaciona con enfermedades de la vesícula, con varices o constipación. Y para el caso del hombre, tenemos una obesidad del tipo androide en forma de manzana, donde el patrón de distribución de grasa está en lo que es espalda baja, vientre y abdomen, y está muy relacionado con diferentes patologías cardiovasculares que ya vimos, como la hipertensión arterial, el infarto al corazón o la enfermedad vasculocerebral, y con patologías que estamos viendo en la parte de sección de endocrinos, como la diabetes mellitus tipo 2 o la hipercolesterolemia. Entonces debemos tener en cuenta que ese aumento de la grasa corporal tiene una localización que es específica y que es específica en el caso para hombre y para mujer, con un patrón de distribución de la grasa, tanto a nivel de órganos como a nivel subcutáneo, que es característica y nos permite diferenciarla.
Bien, el índice cintura-cadera es un índice de tipo antropométrico que de alguna manera nos da una idea de la distribución de la grasa en relación a la circunferencia de cintura y circunferencia de cadera. Es un índice que se toma para la evaluación y la clasificación de personas con sobrepeso. Como verán, se toma la fórmula que vemos aquí, donde el IAC es el índice de abdomen sobre la cintura, y eso se obtiene obteniendo el valor de la circunferencia del abdomen en centímetros sobre la circunferencia de la cintura en centímetros multiplicándolo por 100. Entonces el índice de cintura-cadera nos da un valor, y para mujeres, si ese valor es menor a 85, consideramos que ese paciente es sin riesgo. Mayores a 85 se establece un valor que sería con riesgos de tener sobrepeso y sus patologías secundarias. Para el caso de los hombres, ese valor, el filtro de cortes de 94, valores menores de el índice de cintura-cadera de 94 son aceptados como sin riesgo, y ya en mayores a 94 entramos en la zona de riesgo, en lo que sería sobrepeso eh, y las posteriores complicaciones. También hay otro índice muy utilizado, que es el índice de masa corporal, el IMC, que es un indicador bastante simple de la relación entre el peso y la talla, la estatura, que se utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad de los adultos. Con esto hay que tener cierto cuidado porque son valores indicativos, ¿sí? Después depende mucho de la condición de la persona, del porcentaje de tejido óseo que tenga esa persona, del porcentaje de musculatura, que puede variar su índice de IMC teniendo valores por ahí mayores a 24,9, que es el valor que se considera normal, y sin ser considerado una persona con sobrepeso. Pero como les dije, es un indicador simple que nos da una idea de clasificación bastante amplia, ¿sí? Como les comenté, el IMC se obtiene teniendo un registro del peso sobre la altura al cuadrado. Eso nos da un valor, que si el valor se encuentra entre 18,5 y 24,9 es normal. Valores mayores a 25, de entre 25 y 29,9 de sobrepeso, y mayores a 30 se consideran obeso con diferentes tipos de obesidad, ¿sí? Obeso severo, obeso severo y obeso mórbido, ¿sí? Con IMC que van de 30 a IMC valor mayores que 40. Hablamos de que es una enfermedad heterogénea, multifactorial, es decir, que depende de varios factores. Debemos tener en cuenta que existe una obesidad del tipo primaria y del tipo secundaria, es decir, aquella del tipo primaria tiene un fuerte componente genético, hay un estudio grande sobre esto, en lo que es el metabolismo y los genes que están relacionados con la parte obesogénica o con genes ahorrativos, es decir, de saciedad o de ahorro de energía. También hay un componente ambiental muy fuerte sobre el cual se está trabajando, y es el fácil acceso a los alimentos, la calidad de los alimentos, la bebida, el sedentarismo y un plan de ejercicio físico desde que somos niños hasta la adolescencia, hasta la vejez, y una educación alimenticia adecuada, conociendo la composición de los mismos, teniendo en cuenta qué alimentos son los más nocivos para nuestro organismo, los más engordantes, y cómo se construye una dieta balanceada para tratar de no caer en este tipo de patologías. Muy importante, como dice aquí, el componente ambiental de fácil acceso a los alimentos, es por eso que se hace un trabajo fuerte en las escuelas para tratar de emplazar todo lo que son productos elaborados por frutas, para tratar de paliar esta crisis que tenemos respecto a lo que es la obesidad infantil. Ese es un caso, un ejemplo muy importante. Otro problema o análisis que se tiene aquí es el de las bebidas azucaradas, que están azucaradas justamente con jarabe de alta fructosa. Eso se da porque este jarabe de alta fructosa es mucho más económico que la glucosa en sí. Como verán, acá tenemos cuál es el proceso de degradación, o lo que se conoce como fructólisis, y la generación de precursores de acetil-CoA, que obviamente generan precursores de triglicéridos y de VLDL, que incrementan la grasa intrahepática, la grasa visceral y los triglicéridos unidos a VLDL. Es importante tener en cuenta que esta vía de las fructosas genera un bypass a lo que es la regulación de la vía de la glicólisis común, que está regulada tanto por fosfofructoquinasa como por insulina y glucagón, y a su vez por la generación de ATP o la generación de energía. Entonces, al haber un bypass de esta ruta, se genera gliceridaldehído y diacetona fosfato, que generan precursores para generar acetil-CoA y así generar triglicéridos que se unan a la VLDL.
Entonces tenemos la fructosa como una fuente de la glicerol trifosfato y acetil-CoA para realizar justamente el proceso de generación de lípidos en el hígado, ¿sí? Entonces al generar ese bypass se están sorteando puntos de control muy importantes que están regulados por el mismo metabolismo y se genera una fuente continua de precursores para generar grasas en el hígado. Es por eso que es tan importante que se regule el consumo de este tipo de bebidas. La obesidad secundaria es aquella, estuvimos revisando un poquito el concepto de obesidad primaria, ahora debemos atender lo que es el concepto de obesidad secundaria. Obesidad secundaria es aquella que se genera por otro tipo de enfermedades desencadenantes, como el hipotiroidismo, que lo vamos a ver en la clase de tiroides, el síndrome de Cushing, que lo vamos a ver en la clase que veamos todo lo que es problemas de cortisol, y en lo que es lesiones en el hipotálamo. O sea, tenemos diferentes patologías que me pueden generar una consecuencia, como consecuencia una obesidad, y eso es lo que se conoce como obesidad secundaria. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad? Y eso es lo que se está dilucidando hasta el día de hoy y tratando de relacionar con diferentes patologías. Bien, ahí tenemos una gama y una amplia gama de patologías como son la diabetes tipo 2, la hipertensión, apnea en el sueño, insuficiencia cardíaca, infertilidad, depresión, colesterol elevado, hipertriglicéridos en sangre, cálculos biliares. O sea, tenemos diferentes consecuencias de la obesidad y diferente relación de estas patologías con el incremento de este tipo de enfermedades como son la obesidad. Acá tenemos una imagen bastante explícita donde tenemos un iceberg, donde vemos, por ejemplo, la diabetes tipo 2, y abajo de esa patología vemos una resistencia insulínica, una obesidad central, un incremento de los triglicéridos unido a VLDL, una disminución de las partículas de HDL unida a colesterol, hipertensión, hiperleptinemia, microalbuminemia, todas patologías relacionadas con la diabetes y con la obesidad central, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que ya hemos visto patologías como la hipertensión, que obviamente están relacionadas con esta capacidad de, de aumento en lo que es VLDL y unión a triglicéridos que pueden formar placa y pueden generar obstrucciones en las arterias, como ya vimos, generando problemas de hipertensión arterial, y también en lo que es diabetes tipo 2, donde tenemos insulina, pero esa insulina es resistente en los tejidos en lo que tiene que actuar, es por eso que no podemos regular la glucosa, y es por eso que la glucosa de alguna manera genera problemas crónicos y se almacena, como ya vimos, como tejido de reserva en las células adiposas, y eso genera una relación muy importante entre lo que es la obesidad central, la resistencia a insulina, la generación de patologías como la diabetes y su relación a su vez con la hipertensión arterial y la posibilidad de formar placas de ateroma, dado porque al tener, como vimos ya anteriormente, este tipo de patologías como es la obesidad, se incrementan los niveles de adipocitos, los niveles de VLDL, unidad de triglicéridos, que podrían formar placa y estar complicando cuadros de hipertensión o cuadros de enfermedades cardiovasculares. Muchas de estas patologías y sus relaciones están actualmente siendo estudiadas, encontrándose nuevos mecanismos que expliquen la relación central que hay entre la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial. Bien, cuando hablamos de tratamientos, la Organización Mundial de la Salud habla o comenta que para frenar este tipo de epidemias mundiales de obesidad es necesaria una estrategia poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural. Entonces, esa estrategia va a tener una serie de ítems y puntos que son contempladas y comunes a todos los tratamientos, pero se debe tener en cuenta el entorno cultural, poblacional y multisector para ese caso. Los tratamientos se basan en la prevención, en la evaluación física y psicológica. Se adapta una dieta con un incremento de frutas y verduras. La idea es generar un balance energético negativo de consumo-gasto, es decir, todo lo que consumimos, que sea menor a lo que gastamos a través de un ejercicio físico, principalmente aeróbico, de caminar o correr, dependiendo de la condición atlética del paciente, pero se genera eso, generar un balance energético negativo, donde el consumo, el gasto energético sea mayor que el consumo, es decir, tener una dieta balanceada y rica en frutas y verduras,
pero balanceada, o sea, con ingestas tanto de proteínas animales y vegetales, y salir del sedentarismo y aplicar un ejercicio físico diario para que ese gasto sea mayor que el consumo. También en el caso extremo hay tratamientos farmacológicos del tipo anorexigénicos, inhibidores de la absorción, y para el caso de aquellos pacientes obesos que ya hayan probado anteriormente lo que son el condicionamiento de dietas o ejercicio y no haya funcionado, hay tratamientos quirúrgicos de diferente modalidad, como es el bypass gástrico, la gastrectomía vertical de manga y la banda gástrica, ¿sí? Pero son solo bajo atención médica y una vez que se hayan probado los tratamientos de barrera primaria, como son la evaluación física y psicológica, la aplicación de una dieta y los ejercicios. Bien, por último, para ir terminando la clase, vamos a ver un poquito el concepto de una proteína que ya desde la década del 90 se viene estudiando, si bien es bastante nueva, que es la leptina, que es una hormona que es producida por los adipocitos, y por estas células que conforman el tejido adiposo, y que actúa en varios órganos, pero a nivel central en el hipotálamo, en la placenta y en el ovario. Como les comenté, es un péptido que es glicosilado de 167 aminoácidos, tiene una conformación de 4 alfa hélices, y como les dije, la primera publicación de esta hormona se sitúa en el año 1994, pero desde ese entonces está siendo continuamente estudiada. La leptina tiene una regulación sobre la ingesta y el gasto energético, es por eso que siempre se la vinculó y se la relacionó con la obesidad o con la sensación de saciedad. Controla de alguna manera la estabilidad de esos depósitos grasos, participa en el control del balance energético y la activación. Lo que hace, lo que se ha encontrado es que inhibe la ingesta a través de la pérdida del apetito y activa el gasto energético, ¿sí? Es por eso que está relacionada con la obesidad y tiene como órgano blanco el hipotálamo. En este caso comprende dos poblaciones de neuronas, como motor blanco, en la cual inhibe la población orexigénica, que es la que induce el apetito, la inhibe, por eso que activa la población anorexigénica, que es la inductora de la saciedad. Todos estos hallazgos que se ven por aquí, donde tenemos pérdida o aumento de peso, nos llevarían a pensar una función directa entre la leptina y la obesidad como regulador de la misma, porque cuando hay un aumento de peso, aumenta el tejido adiposo, eso aumentaría los niveles de leptina, la leptina actuaría sobre el hipotálamo y tendríamos una sensación de saciedad mayor, una disminución del apetito, y es por eso que la ingestión de alimentos sería baja, el gasto energético aumentaría, y eso podría regular el sobrepeso o la obesidad. Eso sabemos que no ocurre así en los humanos, y ahora vamos a tratar de explicar por qué, porque si no, no tenemos la epidemiología y la incidencia que tiene esta patología. Lo que sí se sabe es que la leptina actúa a nivel del núcleo arcado, del hipotálamo, inhibiendo la liberación de neuropéptidos, que son muy importantes, como el NPI y el AGRP, y a su vez incrementa o activa los péptidos que son del tipo anorexigénicos, como el POMS, que es la propiomelaanocortina, o el CART, que como les comenté son péptidos anorexigénicos, activa su función e inhibe la función del NPI, que son péptidos orexigénicos. Todo esto explica de alguna manera los resultados hallados en animales de experimentación, donde se ve que la leptina favorece la saciedad disminuyendo el apetito. Si el neuropéptido NPI aumenta la ingesta, disminuye la termogénesis, por lo tanto es un mecanismo muy importante por el cual la leptina, inhibiendo su función, estaría favoreciendo el efecto contrario a lo que genera el NPI, que es ese aumento de ingesta y esa disminución de la termogénesis. Bien, cuando hablamos de la leptina tenemos que tener en cuenta su acción y su predominancia en lo que es el metabolismo de lípidos, ya que estimula la lipólisis en el adipocito, ¿sí? La ruptura de lo que es tejido graso y la liberación de triglicéridos y la liberación de esos triglicéridos como ácidos grasos a tejidos periféricos, como puede ser el músculo del hígado, y estimula la termogénesis, ¿sí? También tenemos acciones de metabolismo de glucosa, de glúcidos, donde aumenta la captación de glucosa por tejidos, y la administración de leptina exógena estaría normalizando los valores de hiperglucemia y hiperinsulinemia observados en los modelos de animales obesos que se utilizaron para todo este tipo de experimentación. Bien, ¿cuál es el problema o cuál fue el gran fracaso, entre comillas, de la acción de este tipo de hormonas como la leptina
en lo que es la obesidad en pacientes, y todo lo que dijimos hasta ahora fue tratamientos, estudios en animales de experimentación, principalmente ratones y ratas. Pero ¿qué pasó cuando pasamos a analizar el problema en humanos? Vimos que hay una disfunción en la obesidad. Y esa disfunción está basada en una resistencia a la leptina, así como vimos que había en la diabetes tipo 2 una resistencia a la insulina, aquí en la obesidad se ve que hay un mecanismo de resistencia a la leptina que está todavía siendo estudiado, pero que habla de que puede haber defectos en el transporte por un problema de saturación, alteraciones a niveles de receptor, o que haya una señal hipotalámica reducida por la cual la leptina no puede generar el efecto que sí se vio que genera en animales de experimentación. Y lo que se ve, a diferencia de lo que uno esperaría, es que los individuos obesos, salvo pequeñas poblaciones, algunas ubicadas en Turquía y en Finlandia, se ve generalmente que los pacientes obesos presentan un alto nivel de leptina, pero desarrollan resistencia a su acción, por eso predomina su condición de sobrepeso o de obesidad, sobre todo. Entonces, esto es lo que explica un poco que no ejerza su acción y que la leptina no sea útil para el tratamiento de la obesidad, como se pensó en algunos casos, ¿sí? Se pensó que esa leptina podría inyectarse exógenamente, en el caso de aquellos pacientes que no tengan esta hormona, y que genere un efecto parecido al que genera en los ratones, pero eso se vio que no es así porque los pacientes, la mayoría de la población obesa contiene altos niveles de leptina, pero ha desarrollado resistencia a esa leptina. Y bueno, acá un poco nos hace repensar cuál es la diferencia entre la fisiología entre los ratones y los humanos, que nos haya llevado a un tipo de resultado en los ratones que no puede o no ha podido todavía ser aplicado a tratamientos en los humanos. Hablamos también de transporte al cerebro y de mecanismos de saturación que se dan en el humano, los efectos colaterales, y como vimos, que en los humanos en muy baja proporción y correlación de personas obesas con déficit de leptina. En general tienen altos niveles de leptina, pero tienen resistencia a su accionar. Es por eso de que no ha podido implementarse como tratamiento, que surgió la idea cuando se empezaron a visualizar los primeros resultados en los animales de experimentación. Es un caso interesante, hasta el día de hoy se siguen estudiando cuáles son los mecanismos de resistencia de leptina y cuál es su relación con la obesidad y con otras patologías asociadas, pero debemos tener en cuenta esto, de que en pacientes obesos se genera una resistencia a leptina y es por eso que no se puede utilizar ni aplicar su función. Bien, con esto terminamos la clase de obesidad. Es importante que revisemos los conceptos de la patología, que tengamos en cuenta que es una epidemia que está atacando cada vez a más partes de la población, incluyendo lo que es la porción infantil. Vimos que esa distribución de tejido adiposo podría ser diferente en hombres y mujeres. Vimos también qué tipo de medidas antropométricas se pueden tomar para definir de forma somera, en principio, porque se necesita un análisis un poco más cual y cuantitativo, a una persona con sobrepeso, obesidad, donde vimos el índice de cintura cadera y el IMC. Y por último hablamos un poquito de cuál es el tratamiento, que debe ser tanto de aplicando una dieta, una rutina física y una rutina psicológica, y que también teníamos alternativas quirúrgicas posteriores para el caso de pacientes obesos que no respondan a los tratamientos convencionales. Y después hablamos un poquito del juego y la relación que hay entre hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2, cuáles son los mecanismos que se están poniendo en juego en ese caso. Y por último, descubrimos un poquito el efecto de la leptina y por qué esta hormona se comporta de una manera o tiene un comportamiento interesante en ratones y en ratones obesos y en animales de experimentación, pero hasta ahora no se encontró una correlación consistente con esos resultados en humanos, y es por eso que no se le ha podido aplicar para el tratamiento de la obesidad. Con eso terminamos este bloque de la parte de obesidad, que va a estar relacionado con la clase de diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, en este caso la obesidad relacionada con la tipo 2, y que continuará con la parte de tiroides y con la parte de patologías del cortisol, particularmente lo que es, tenemos enfermedad de Cushing, que es hipercortisolismo, y la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal.